Doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Como siempre, es un gusto estar conversando contigo y con tan importante audiencia. Bueno, doctor Francisco José, nosotros decimos que uno tiene que enfrentar los problemas, que con eludirlos no sale nada, no saca nada. Taparse los ojos frente a una avalancha que viene, pues no detiene la avalancha. Uno lo tiene que manejar. Y hay unas preguntas que hay que hacerle a los expertos y el primer experto en petróleos en Colombia es usted, Francisco José, y por eso le queremos preguntar. ¿Hasta dónde puede ser viable la industria petrolera colombiana con un petróleo Brent a $35, que más o menos es a lo que está en este momento, a $35? ¿Cuáles son nuestros costos de producción y cuál es el impacto que está representando para la economía colombiana la caída internacional de los precios del petróleo, que es el efecto más dramático del virus, del coronavirus, que está causando los efectos que está causando en la economía mundial? Fernando, muchas gracias por la pregunta. Permítame dar un breve contexto. La situación que se está presentando combina dos factores. El primero, como usted lo indicaba, es una caída en la demanda, es decir, en el consumo de petróleo, especialmente en la China y en los países asiáticos. Esta caída inicia hace un par de meses en razón de distintas medidas, decisiones y temas relacionados con el coronavirus. Y esto se termina entonces uniendo con una decisión o una no decisión de parte de Arabia Saudita y la Federación Rusa en torno a que no llegaron a un acuerdo para reducir la oferta. Entonces, estamos en una situación donde hay una combinación de reducción en la demanda, que es una reducción precipitada, además de un no acuerdo para recortar la oferta. Y eso es lo que pues termina generando la caída vertiginosa en los precios del petróleo hace un par de días. Como usted lo dice, en este momento el Brent está en 35, $36 el barril. Por supuesto que lo que todos estamos aguardando es unos días, de pronto un par de semanas, para ver si los mercados se ajustan y tener mayor claridad en torno al panorama, pero como usted lo indica, Fernando, esa combinación de una caída en la demanda por el coronavirus, que no sabemos, además, ese globito dónde va a parar, más una decisión de producir cada país lo que más quiera, pues eso, pues lo que en principio nos proyecta es que vamos a estar durante un tiempo importante con unos precios muy bajos del petróleo. Y dicho lo anterior, con mucho gusto, pues hablemos un poco de las posibles consecuencias. Y sobre todo un tema que le planteé, doctor Francisco José, es que en Arabia Saudita tienen un determinado costo para sacar petróleo. Eso brota del piso sin ninguna dificultad. Los Estados Unidos tienen unos costos con el petróleo de esquisto y Colombia tiene los suyos. Entonces, mi pregunta es doble. Primero, no se lo había propuesto antes, pero se lo propongo. ¿Cuál es el precio real de venta del petróleo colombiano? Nosotros nos guiamos por el Brent. ¿A ese precio realmente estamos vendiendo el petróleo o tenemos petróleos más pesados que valen menos? Y segundo, ¿cuánto cuesta poner un barril de petróleo en el buque donde no lo pagan? ¿Cuál es el costo de producción que tenemos los colombianos? Bueno, si es que iniciemos por estas dos preguntas y regresamos a un par de comentarios sobre el tema de Arabia Saudita, que creo que es importante. Lo primero, usted ya lo señala, si la referencia Brent está a $35 el barril o 36, ese no es el precio al que nos compran el petróleo a Colombia, nos lo compran con un descuento que puede ser entre 6, 7, $8. Entonces, eso pues, nos pone en una situación de precio mucho más compleja de la que estamos viendo en las referencias internacionales. Lo primero. Lo segundo,
colocar un barril de petróleo en puerto en Colombia es extremadamente costoso. Puede estar perfectamente entre 10 y 15 dólares el barril, dependiendo de dónde lo esté transportando. Pues las tarifas de oleoducto en Colombia son absurdamente altas. Le doy un punto de comparación: transportar un barril de petróleo por los oleoductos de Ecuador, que hoy día las empresas que están en el sur del país, pues lo están haciendo algunas de ellas, pues cuesta $3 el barril. Entonces ahí tenemos un factor en el tema de transporte que no nos permite ser tan competitivos. Dicho lo anterior, Fernando, y un poco para ilustración de los oyentes, lo que ocurre es lo siguiente: hoy día el principal productor de petróleo del mundo es Estados Unidos, con alrededor de 13 millones de barriles diarios. Le sigue la Federación Rusa con alrededor de 11 millones de barriles y con 10 millones de barriles la Arabia Saudita. ¿Qué es lo que ocurre? De estos países, el que está en condiciones de producir a un precio más bajo es Arabia Saudita. Usted lo indica, y es que ellos sacar un barril de petróleo les cuesta entre 7 y 10 dólares el barril, entonces tiene una capacidad de bajar los precios, y Arabia Saudita ya ha señalado que va a buscar de aquí a inicios de abril colocar en el mercado alrededor de 1 millón de barriles adicionales, y si a eso le sumamos los más o menos 2 millones de barriles que acá hay, que están de sobreoferta por la caída en la demanda por el coronavirus, pues podríamos estar hablando de una sobreoferta que puede llegar a los 3 millones de barriles, y por eso no es fácil avisorar, salvo que algo extraordinario pasara, un repunte en los precios. Es decir, pareciera que durante varios meses tanto Arabia Saudita como la Federación Rusa van a estar mostrando los dientes. Arabia Saudita lo que va a buscar, y así lo ha señalado, es quitarle mercado a los rusos. Eso en parte llevó a los rusos a levantar una banderita blanca diciendo que ellos no se niegan a sentarse a conversar. Y en el fondo también ambos están molestos con lo que pasa en Estados Unidos, porque pues Estados Unidos producía alrededor de 6 millones de barriles y hoy ya produce 13 millones, y pues esos 7 millones de barriles adicionales son petróleo de esquisto con fracking, y Estados Unidos no tiene en principio ningún incentivo en reducir su oferta, en reducir la producción, por varias razones, Fernando, y es que porque el dueño del petróleo en Estados Unidos no es el Estado, son los particulares, y lo que más le interesa al gobierno de Estados Unidos es que la economía funcione, que la economía esté dinámica, y eso en parte se da es con unos precios de los combustibles bajos. Bueno, doctor Lloreda, yo quiero una aclaración, una precisión. Cuando le pregunto por el costo de un barril de petróleo de Colombia, usted me da el dato de todo el costo de exploración, de producción y de transporte, ¿o me está dando solamente el costo del oleoducto hasta el puerto? Cuando le estoy indicando que llevar un barril de un campo petrolero a puerto está entre 10 y 15 dólares el barril. Correcto, pero producirlo y llevarlo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el costo para una empresa que esté en Colombia para poner el barril en puerto? Además del costo de transporte, lo que ha tenido que invertir en sísmica, en exploración, en explotación, los costos totales, ¿en cuánto se calculan? Fernando, depende de la empresa, depende del proyecto. Hay empresas que indican que están en capacidad de pagar los costos tanto de operación como los costos de inversión en 30 dólares el barril. Otros, que yo creería que la mayoría, pues requieren un barril de 40 dólares, otras un poco más. Le doy un ejemplo. Una cosa son proyectos en tierra firme que no están en el piedemonte, y otras son proyectos en el piedemonte, otras costa afuera. Entonces, pues depende de los proyectos, pero lo cierto es que pues unos precios de
30, $35 el barril, por un lado, para algunas empresas las pone en serios aprietos. El efecto siguiente pues sería que se terminan sacrificando proyectos exploratorios. Los estimativos nuestros es que si con un precio promedio de $40 el barril se puede estar comprometiendo más o menos el 50% del programa de inversión de este año de la industria, que son programa de inversión son casi $5.000 billones. Entonces, pues con un precio de $40 el barril podría comprometerse la mitad de la inversión. Doctor Lloreda, nos parece que vamos a aprender una lección con sangre, ¿no? Dicen que la letra con sangre entra. No nos habíamos hecho cargo de la significación que el petróleo tiene en la vida del país, en la vida económica del país. Claro que los entendidos sí, quienes sabemos pues sumar 2 más 2 en términos económicos sabíamos que dependíamos enteramente del petróleo, que nuestras exportaciones petroleras valen el 50 o el 60% de las exportaciones totales y que los ingresos fiscales del petróleo son ingresos gigantescos, enormes. Entonces dependemos del petróleo, pero parece que lo odiáramos tanto, ¿no? Todos los marchistas y marchantes salen a la calle hablando pestes del petróleo y diciendo que hay que acabar con el petróleo porque está acabando con el medio ambiente y otra cantidad de mentiras y de sandeces parecidas. Doctor Lloreda, ¿nos estamos haciendo cargo de la realidad económica del país si esta situación del petróleo perdura unos meses más? Dos cosas, Fernando. La primera, iniciamos el año con un relativo optimismo, con una producción pues superior a 850.000 barriles, con unos precios del Brent de entre 64 y $65 el barril, hace un momento en enero en el que el Brent llegó a 68.9, es decir, $70 el barril, y por supuesto pues esta caída pues no la esperábamos, no estaba en los planes, yo creo que absolutamente de nadie. En este momento lo que hemos hecho es reunirnos las empresas, empezar a hacer escenarios, análisis, identificar qué tipo de medidas de carácter coyuntural podrían tomarse, cuáles de carácter estructural. Y digo estructural porque en la medida en que si estos precios bajos se extienden, ahí lo que va a estar realmente en juego es que solo los países que están en capacidad de producir con precios bajos, es decir, que son muy eficientes y que tienen unos costos de operación bajos, pues van a estar en capacidad de mantener su producción y su exploración. Y esto pues nos va a llevar a que miremos decisiones de carácter estructural, porque la verdad es que pues necesitamos ser más competitivos, es la realidad, y como usted lo señalaba, y esto pasa entre otros temas por una discusión muy de fondo en el país sobre los costos de transporte. Costos de transporte que son gigantescos, como nos lo ha explicado el doctor Lloreda, pero también costos de producción que son muy preocupantes. Entonces, mientras estuvimos en bonanza petrolera, pues la maravilla, la sensación, había margen para todo, y ahora sobreviene esta situación que tiene razón el doctor Lloreda, no se la había imaginado nadie había pensado que esto pudiera suceder y que estuviéramos con un Brent de 35, $36, que son $30 para Colombia. En realidad son $30 para Colombia. Y Colombia estaba calculando que tendría un ingreso de 60 o $65 al año. Eso le cambia todas las cuentas fiscales, las cuentas de balanza comercial, todo le cambia porque no vamos a tener con qué mantener el ritmo de vida que traíamos. Vamos a tener que hacer planes acelerados de exportación, no sabemos de qué y en qué podamos ser competitivos, porque no supimos tal vez cuidar en su momento la industria petrolera y la llenamos de cargas, y vamos a ver si con esas cargas somos competitivos cuando nuestro petróleo está valiendo alrededor de $30. Doctor Lloreda, gracias por decirle al país la verdad. No pare en eso. La verdad a veces es amarga,
pero si uno no la enfrenta, no puede solucionar los problemas. Aquí hay unos problemas que hay que solucionar. ¿En qué medida somos capaces de mantener el ritmo de exacciones, de tributos, de contribuciones que pesan sobre la industria petrolera con un petróleo a los niveles en los que puede estar unos meses, quién sabe cuánto tiempo? Doctor Francisco José Lloreda, muchísimas gracias y sigámosles diciendo al país la verdad, por amarga que sea, ¿no le parece? Así es, Fernando, y muy agradecido como siempre con usted, con todo su equipo, con la audiencia. Ese es un tema de la mayor importancia para el país. Esta infortunada coincidencia de una caída en la demanda del petróleo con ocasión del coronavirus, sumado a esta guerra de precios en la que estamos entrando, pues ahí los que logran sobrevivir son los que logran operar con costos bajos, y nosotros estamos ahí como en el filo, Fernando, y esto de todos modos pues es una visión optimista. Una visión optimista es que estamos en el filo de la navaja, es decir, que no hemos rodado todavía por el abismo. Bueno, sí. Cada empresa sacará sus cuentas y cada empresa dirá, bueno, estoy perdiendo plata, ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a perder plata? ¿Y cuánta voy a perder? Es un tema de aguante. Es un tema de aguante. Sí, señor. Esa es la expresión, es un tema de aguante. ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar esta situación? Francisco José Lloreda, un abrazo muy estrecho y mil gracias. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo.